pasado iniciamos nuestra serie de Adviento. El Adviento es una palabra que deriva de otra palabra que significa advenimiento, significa venir, llegar. Y la cristiandad por cientos de años ha celebrado este tiempo, en una fecha especial, donde recordamos no solamente el primer advenimiento de Cristo, la primera venida de Cristo cuando Él nació de la Virgen María en un pesebre, el Rey del mundo, el Rey de todas las cosas, vino por nosotros a pagar el precio de nuestros pecados, sino también que en el tiempo de Adviento proclamamos que ese Cristo que murió, resucitó y ascendió en los cielos volverá por segunda vez, y esta vez volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. El tiempo de gracia se habrá acabado y el Señor iniciará un tiempo de juicio. Y también lo proclamamos. Para el creyente, ciertamente, un día esperado, un día de vindicación, un día de victoria. Para el que no cree, un día de juicio y terror más allá de todo lo pensado. Porque en ese día ya no habrá más tiempo para arrepentirse. En ese día será tarde. E iniciamos la serie de Adviento el domingo pasado bajo el lema que habíamos trabajado durante el año, que era fe en acción. Y para ello tomamos el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que nos cuenta cómo es esta fe genuina que puesta en acción genera tantas cosas que son imprescindibles para la vida del creyente. Yo no sé si usted nos visita por primera vez o no está en la ciudad, pero en Chicago, en Nueva York y otros lugares donde ha tenido mucha inmigración irlandesa, se celebra un día que es el día de San Patricio, St. Patrick. Y en la ciudad de Chicago, el gobierno pone los canales todos verdes, no sé si alguna vez lo vio, la gente está toda vestida de verde, ponen los canales verdes, por Irlanda, por los colores de Irlanda. San Patricio es el santo patrono de Irlanda, y la gente se viste toda verde y se va a los bares y se emborrachan todos. Ese día está todo el mundo borracho aparentemente en la ciudad. Ahora, y eso es algo que lo vemos en la calle, lo vemos en la ciudad de Chicago, pero ¿ustedes saben cuál es la historia de San Patricio? San Patricio nació en el año 415 de la era de nuestro Señor. Si pensamos en la cristiandad, recién se hizo la religión del Imperio Romano en el año 381 de la era de nuestro Señor. San Patricio nació un poquito después de eso. Y San Patricio era un britón, una persona que vivía en Gran Bretaña, en la isla de Inglaterra, lo que se llama Inglaterra, que en ese tiempo estaba conquistada por el Imperio Romano. En una invasión irlandesa lo capturan a él de muy joven y se lo llevan a Irlanda. Y a trabajar y a ser un esclavo bajo un jefe de una tribu que era cruel, que lo hacía trabajar en los inviernos más crudos, con los cerdos afuera para que se congelara, no le dejaba comer. Y estuvo Patricio 6 años en cautividad, en esclavitud, hasta que un día se pudo escapar. Tomó un barco y se fue al continente europeo. Ahí San Patricio estudia, hace sus estudios teológicos. Cuenta la historia que él en ese tiempo de esclavitud es cuando conoce al Señor como su Salvador, y cuando tiene la posibilidad de escapar llega al continente europeo, puede estudiar teología y vuelve a Inglaterra, que era su hogar, a hacer ministerio ahí. Ahora el Señor empieza a poner en el corazón de Patricio el deseo urgente de volver a Irlanda, donde justamente compartirles el Evangelio a las personas que lo habían tenido al cautivo. Y él intenta resistir un poco este llamado, pero el llamado de Dios es tan fuerte que impulsa a Patricio a ir a Irlanda y a compartir el Evangelio. Patricio, bajo el poder de Dios, hizo una obra misionera tan grande que el Evangelio se empezó a propagar a través de Irlanda, que en ese momento era pagana. Tenían cultos celtas, los druidas, que eran los chamanes, los brujos de esas tribus de Irlanda del Norte, se oponían a Patricio y con poderes malignos buscaban destruirlo. Pero el Espíritu del Señor estaba con San Patricio y él avanzó el Evangelio. La obra que hizo de San Patricio es tan grande
que de Irlanda salieron misioneros luego de su muerte a evangelizar Escocia y el norte de Inglaterra. Ahora, cuando yo leía la historia, bueno, obviamente, la gente de Chicago no sabe la historia de San Patricio. Lo único que saben es ponerse colores verdes y emborracharse, que no tiene nada que ver con la historia de San Patricio. Ahora usted la sabe. Ahora, cuando yo leía la historia de San Patricio, pensaba, ¿qué pasa en el corazón de una persona para volver al lugar donde ha sufrido tanto dolor y traer esperanza y buenas nuevas del Evangelio? Si yo fuera San Patricio, si yo hubiera sido San Patricio, el último lugar que hubiera querido dar las buenas nuevas del Evangelio sería el lugar donde me tuvieron preso por 6 años. Sería el último lugar. Diría, no iría jamás ahí para que esas personas mueran y se vayan al infierno y tengan una condenación por todo lo que me hicieron. Eso diría yo. Por eso Dios no me puso en el lugar de San Patricio. Dios sabe. Pero Dios puso algo y trabajó en el corazón de San Patricio algo sobrenatural. Una fe que le llevó a él a volver al mismo lugar donde la gente le había causado daño para decirle, hay esperanza. Para perdonar y para dar la esperanza del Evangelio de Cristo. ¿Alguna vez te has sentido dolido por algo que pasó? Cuando piensas en esa gente que te hizo daño, ¿qué viene a tu corazón? Quizás viene a tu corazón rencor por el daño que te hicieron. Hay cosas que quizás te hicieron que fueron irreparables, que te han dejado una marca para toda tu vida. Y cuando piensas en eso, tu corazón se llena de enojo, de ira, por ese sufrimiento que sufriste injustamente. Quizás para otros la vida no ha sido tan dura, pero cuando piensas en llevar el mensaje del Evangelio, estás pensando, no sé qué va a pensar la gente de mí, qué dirán de mí, no encuentro el valor para decir lo que creo. Quizás estás pensando, he caminado mi vida en el Evangelio por tantos años, pero la verdad que veo que las cosas no funcionan. Sigo siendo el mismo de siempre, sigo siendo la misma persona de siempre, nada cambia en mi vida. Y quizás algunos de ustedes están pensando ya en dejar todo. La verdad es que ya me cansé de esto de venir a la iglesia, ya no sé ni por qué lo hago. Y quizás llegaste este domingo y quizás tú estás pensando, este es mi último domingo y el pastor no lo sabe, yo no lo sé. Este es el último domingo que voy a estar aquí, y ya me cansé, voy a abandonar la fe, esto ya no va para más. Bueno, mira, si estás ahí, Dios te trajo para escuchar una palabra que Él tiene para ti. Este es un contexto similar al que se encontraban las personas a los cuales el autor de los Hebreos les escribe esta carta. Personas que estaban en una gran dificultad. Judíos que habían aceptado a Cristo como el Mesías, pero que estaban diciendo, estamos sufriendo demasiado. No sé por qué hacemos lo que hacemos, mejor nos volvamos atrás. Y están pensando en dejar la fe. Y el autor de los Hebreos va a intentar explicarles en qué consiste una fe genuina. Y la pregunta es que yo quiero que nos hagamos hoy a la luz del texto que vamos a estar considerando en esta mañana, es cuáles son los elementos de una fe genuina. Todo el mundo dice que tiene fe. Y yo creo en esto, yo tengo fe en Dios, y tengo fe que las cosas van a salir bien. Bueno, está todo perfecto. Pero bíblicamente, no de acuerdo a lo que yo pienso, lo que usted piensa, ¿cuáles son los elementos de una fe genuina, verdadera, y una fe que va a ser inquebrantable? Es decir, no va a haber nada en el mundo que pueda destruir esa fe. Y quiero que pienses conmigo a través del texto y que vayas pensando, ¿tengo una fe así como dice la palabra de Dios? ¿O mi fe no es así? ¿Cuáles son los elementos de una fe genuina? En primer lugar, el fundamento de una fe genuina descansa en la palabra de Dios. La pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer esta mañana es, ¿cuál es el fundamento de mi fe? ¿Dónde se apoya mi fe?
La primera característica de una fe verdadera, de una fe en acción, es que el fundamento de una fe genuina descansa en la palabra de Dios. Leamos el texto juntos. Hebreos 11, versículo 8. Voy a leer de Reina Valera en el día de hoy. Lo tenemos también en pantalla por las dudas que tengas la Biblia que usamos todos los domingos. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Si ustedes lo recuerdan, iniciamos el capítulo 11, en el verso 1, con una descripción de qué es la fe. Pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y estuvimos hablando de qué significaba esa frase. A continuación el autor empieza a hablar de que por la fe Abel presentó mejor sacrificio que Caín. Por la fe Enoc caminó con Dios. Por la fe, siempre por la fe. 18 veces aparece la palabra fe en lo que va al capítulo 11. Y llegamos al versículo 8, donde se vuelve a enfatizar el poder de una fe genuina, y en este caso con Abraham, que es el padre de la fe. Y el autor va a utilizar la persona de Abraham para demostrarnos cuáles son tres elementos que tiene una fe verdadera. Y el primer elemento que vemos en el texto es que el fundamento de una fe genuina descansa en la palabra de Dios. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo que llamado. O sea que él escuchó que es la voz de Dios. Cuando vemos el relato en el libro de Génesis, así funciona en el capítulo 12. Dios llama a Abraham. Y Dios llama a Abraham y él obedece para salir del lugar donde él estaba a un sitio donde él no sabía dónde iba a ir. Si usted lee Génesis capítulo 12, va a ver que Dios lo llama a Abraham y le dice, deja tu tierra y tu parentela, tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham no tenía Google Maps en esa época. Y ni siquiera no tenía Google Maps. No sabía dónde iba. Sin embargo, por la fe, Abraham obedeció y salió a un lugar donde él no sabía a dónde iba a ir. Ahora, ¿por qué digo que una fe genuina descansa en la palabra de Dios? Bueno, si leemos de Josué en el capítulo 24, en el verso 2, nos dice Josué que tanto Abraham como su padre, Tera y su familia eran paganos. Dios los sacó de Ur, de los caldeos, y luego habitaron en Aram por un buen tiempo. Ahora, de acuerdo a Josué capítulo 24, verso 2, Abraham era un pagano. ¿Qué significa? Abraham no conocía a Dios. Abraham no conocía al Dios vivo y verdadero. No lo conocía. Y de acuerdo a las religiones caldeas de esa época, los dioses que ellos seguían eran dioses que hacían un montón de cosas que no se las pudo ni nombrar, de las atrocidades que hacía esta gente siguiendo a esos falsos dioses. Ahora, una fe genuina comienza cuando ¿qué? Cuando Dios nos llama. Si Dios no nos llama, pues entonces no puede haber una fe genuina. Y Dios elige a Abraham, llama a Abraham, y Abraham, ¿cómo responde? Abraham responde en obediencia. La palabra de Dios nos va a decir en el Nuevo Testamento, en innumerables epístolas del apóstol Pablo,
en Romanos en el capítulo 4, en Gálatas en el capítulo 3, Santiago en el capítulo 2, que fue la fe de Abraham lo que hizo que Dios le contara a él como justicia. No sus obras, porque él era un pagano. Abraham era un pagano. Sino que la fe depositada en Dios fue lo que Dios le contó como justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Le creyó qué? Creyó la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham tenía otros dioses en esa época. Él pudo haber escuchado el llamado de Dios y decir, es un llamado de, no sé, un Dios más de los que tengo. ¿Por qué había yo de confiar en este Dios y no en los otros? Es un llamado de un Dios, pero yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, ¿verdad? Abraham pudo haber tomado todas esas decisiones, sin embargo, Abraham puso su fe en la palabra de Dios. ¿Y qué es cuál es el resultado de una fe puesta en la palabra de Dios? El primero, obediencia. Cuando hay una fe genuina, lo que vamos a ver como resultado es obediencia. Dios lo llamó a Abraham y le dijo, ve a la tierra que te mostraré, deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que te voy a mostrar. ¿Y qué hizo Abraham? Es muy interesante porque si uno estudia cómo está construido el lenguaje en este pasaje, son dos verbos que nos dan la idea de inmediatez. Dios lo llama y Abraham responde. Automáticamente. No es que Dios lo llamó a Abraham y Abraham dijo, bueno, lo voy a pensar, voy a hablar con mi esposa, a ver si tenemos que salir o no tenemos que salir, vamos a ver si tenemos un trabajo, ¿no? Dios, espera un ratito a tu llamado, ¿no? Espera un ratito. Me voy a tomar un año como para pensarlo y después te contesto. No. Lo que el texto nos dice es que Dios llamó y Abraham contestó. Respondió en obediencia. Cuando hay una fe genuina, al llamado de Dios va a haber una respuesta en obediencia a lo que Dios nos está pidiendo y eso va a ser automático. Eso va a ser inmediato. Y a veces pienso que mucha gente dice, sí, yo tengo fe en Dios. Y cuando hablo con esas personas le digo, pero ¿le estás dando tu vida a Cristo? ¿Has decidido entregar tu vida a Cristo? ¿Que es el Señor de tu vida? Bueno, no, pastor, en realidad soy joven. Soy joven. Quizás cuando sea más viejito y tenga más tiempo, cuando termine la universidad, ahí voy a ver si le hago caso a Dios. ¿Sabes qué? Tu fe no es genuina. ¿Quién es usted, pastor, para decir eso? Yo nadie, pero te lo está diciendo el texto. Te lo está diciendo Dios mismo en su palabra. Si tú pospones el llamado de Dios, me voy a arrepentir cuando sea más viejo. Quiero vivir la vida ahora. Lo que estás haciendo, esa fe que tú piensas que tienes en Dios, no te va a salvar. Una fe genuina descansa en la palabra de Dios y produce obediencia a lo que Dios nos manda. Produce obediencia. En segundo lugar, produce paciencia. Miremos juntos el versículo 9. No solamente Abraham no sabía dónde iba a ir, pero obedeció, sino que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Sabemos, vamos a ver más adelante, pero Dios le dice, te voy a dar esta tierra. Dios lo hizo entrar en la tierra de Canaán, pero nunca le dio posesión de la tierra. De hecho, Abraham se muere y nunca tiene posesión de la tierra. Le tiene que ir a decir a la gente de la zona, déjenme que pueda comprar una pequeña parcela donde pueda enterrar a mi esposa Sara. Abraham vivió como un extranjero y vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero el punto es que un extranjero en los tiempos antiguos no tenían los mismos derechos que tenía un ciudadano. Eran personas que no tenían derechos políticos, no tenían derechos sociales. La gente los miraba mal. Es un extranjero, no es de los nuestros. Les costaba mucho a una persona vivir en otro país. Era como hoy. Hoy llegamos aquí y en Chicago todo el mundo nos abraza, nos quiere, somos inmigrantes, fantástico. Pero en la época antigua esto no era así. Nos mataban, nos perseguían. Abraham vivió toda su vida como un extranjero. Vivió toda su vida como un ciudadano de segunda categoría.
¿Por qué? Porque la fe que tenía no solamente produjo obediencia en responder al llamado de Dios, sino también produjo paciencia. Paciencia. Paciencia para aguantar todas las dificultades del viaje al cual Dios lo había enviado. A veces pienso que nosotros somos tan, discúlpenme la palabra, blanditos. Nos toca, somos tan frágiles. Y ya nos quebramos. Estamos pensando todo el tiempo, pero Dios, este es mi derecho. Dios, me trajiste a esta ciudad y me está yendo todo mal y veo dificultades. Y voy al banco, hablo con un poquito de acento de inglés y ya me miran mal y nos deprimimos. Y nos deprimimos. Hermanos, una fe genuina produce paciencia. Paciencia. Y vamos a ver en qué está fincada, basada esa paciencia. No solamente obediencia, paciencia, sino también trascendencia. Una fe genuina, fundada en la palabra de Dios, produce trascendencia. Hablamos de que produce obediencia, paciencia y también produce trascendencia. ¿Por qué? Porque Dios lo había invitado a Abraham a formar parte de un plan mucho más grande de su vida. No es que Dios le dijo a Abraham, venga, lo voy a sacar de aquí para que usted sea feliz y viva pleno y le vaya bien y se construya una piscina en Canaán, una mansión. No. Dios le dijo que lo elegía a él para que a través de él sean benditas todas las naciones de la tierra. Lo que estaba haciendo Dios con Abraham era elegirlo para que por medio de su linaje un día tuviéramos la persona de Cristo. Dios estaba pensando en cómo redimir a la humanidad y lo invita a Abraham a ser parte de la historia de redención de la humanidad. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y esto es algo que produce la fe genuina. Dice el versículo 11, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Sara tenía 100 años, Abraham tenía 100 años cuando lo tuvieron a Isaac. 100 años. Y by the way, Sara era estéril. Cuando Dios los llama, Sara tenía 70 años. Y dice la lectura en Génesis que era estéril, es decir, infértil, no podía tener hijos. No podía tener hijos. A ver un momentito, Dios. Elegiste a un anciano de 70 años y su esposa, que por lo cierto no puede tener hijos, para que a través de ellos sean benditas todas las naciones de la tierra, y le dijiste que le iba a dar un gran linaje. Dios, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Pero Dios eligió a esas personas para mostrar su poder, un punto que vamos a ver más adelante. A una clarificación, el versículo 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de edad. Dice, porque creyó. ¿Quién creyó? ¿Sara o Abraham? La tradición general la pone a Sara como la que creyó, pero déjenme decirle que ese no es el significado del texto. En la palabra de Dios, Sara no aparece como una mujer de fe que haya creído. Sí, en 1 Pedro aparece como una mujer que muestra el rol de una esposa que se sujeta a su marido, y está muy bien. Pero en la palabra de Dios, Sara no aparece como una figura de fe. De hecho, cuando el ángel se le aparece a Abraham y le dice, vas a tener un hijo, ¿qué hace Sara? Se ríe. Se ríe. No, a mi edad, yo, una mujer infértil, ay, por favor. Sara no es una muestra, una personaje de fe. En segundo lugar, cuando la promesa de Dios parece que se va demorando, ¿quién es la que le dice a Abraham, ve y ten un hijo con tu sierva Agar? Sara, estaba impaciente. Ve y ten un hijo con Agar, tu sierva. ¿Por qué? Porque no creía que Dios fuera a cumplir su palabra. Por eso cuando dice porque creyó, esa palabra, ese verbo, el sujeto de ese verbo es Abraham, no es Sara. Abraham es el padre de la fe. Él es el que está depositando su fe. Y tengo otras razones para darle que tienen que ver cómo está construido el griego en ese sentido, pero que a ustedes no les importa y no vale la pena que yo se las explique ahora.
una fe genuina descansa, reposa en la palabra de Dios y produce estas tres cosas: obediencia, paciencia y trascendencia. Ahora, ¿sabes por qué le cuento esto? En mi país tenemos un dicho, espero que no sea ofensivo para ustedes, pero a veces tenemos un dicho que dice: aunque la mona se vista de seda, mona queda. Yo no sé cómo lo usa usted a eso, me libero de toda responsabilidad. Pero ese refrán lo que significa es que aunque una persona intente cambiar, siempre va a volver a hacer lo mismo que es su naturaleza. Este nació así, mal, ¿no? Y aunque vaya a la iglesia y haga esto, todos sabemos que es el mismo malo de siempre. Lo que nosotros hacemos tiene que ver con la naturaleza que tenemos. Ahora, una fe genuina descansa en la palabra de Dios. Mire, ¿qué le quiero decir? Usted puede venir a la iglesia todo lo que quiera, puede rezar cuanto rosario quiera en su casa y golpearse el pecho todo lo que usted quiera, pero si Dios no lo hace a usted de nuevo, si el Espíritu Santo no cambia su naturaleza, usted va a seguir siendo el mismo de siempre. Su fe va a seguir siendo la misma de siempre. En su vida nunca va a haber obediencia, en su vida nunca va a haber paciencia, en su vida nunca va a haber trascendencia, porque su naturaleza sigue siendo la misma. ¿Y cuál es esa naturaleza? La vieja naturaleza. Que usted está muerto en sus delitos y pecados. Por eso, una fe genuina inicia con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo primero que Dios nos dice? En el ministerio de Cristo, cuando apenas inicia y apenas comienza. Mateo en el capítulo 4, lo que Jesús dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Lo primero que tengo que hacer para tener una fe genuina y verdadera, lo primero que tengo que hacer para tener un cambio de naturaleza, es arrepentirme de mis pecados. Darme cuenta que estoy perdido, que estoy lejos ¿de qué? De Dios. Y que no hay nada que usted y yo podamos hacer para cambiarnos y hacernos de nuevo. Usted es borracho, seguirá siendo borracho. Usted es adicto, seguirá siendo adicto. Usted es un mentiroso, seguirá siendo un mentiroso. Lo que usted y yo necesitamos es un cambio de naturaleza. Y eso es solamente algo que Dios puede hacer. ¿Y cómo lo hace? Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando confiamos en la persona de Cristo Jesús por la fe, le decimos: Señor, tú moriste en la cruz por mis pecados. Hazme de nuevo. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos transforma, nos renueva y nos da una nueva naturaleza, que ahora en vez de confiar en nosotros mismos, confiamos en la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Dijimos en primer lugar, una fe genuina descansa en la palabra de Dios. En segundo lugar, el objetivo de una fe genuina es la gloria verdadera, la gloria venidera. Dijimos en primer lugar, el fundamento de una fe genuina descansa en la palabra de Dios. En segundo lugar, el objetivo de una fe genuina es la gloria venidera. La pregunta para usted y para mí es: ¿cuál es el objetivo de tu fe? ¿Qué es lo que quieres alcanzar? Hoy yo tengo fe, pastor. ¿Sí? ¿Tienes fe? ¿Qué? Y que mañana me va a ir bien en el trabajo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de su fe? Que mañana le vaya bien en el trabajo. Que mañana no lo eche su jefe. O que mañana le den una promoción. O que mañana su esposa le cocine y ya no esté más enojada con usted. Bueno, ese puede ser el objeto de su fe, ¿verdad? Pero la fe genuina y verdadera tiene por objeto, tiene por objetivo una gloria que no está aquí en este mundo. Es la gloria que ha de venir en el final de los tiempos. Leamos juntos el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una que es mejor. Esto es, celestial. Y escuchen esto. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Una persona que tiene una fe genuina es una persona que descansa en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, confía en lo que Dios dice.
Pero en segundo lugar, una persona que tiene una fe genuina, el objeto de su fe, el objetivo de su fe, no está en alcanzar algo en este mundo. En ser más rico, en ser más próspero, en tener una mejor familia, en ser más feliz. No. El texto dice que aquellos que tienen una fe genuina están buscando una patria celestial. ¿A qué se refiere? Bueno, en primer lugar, el objetivo de Abraham no era llegar a la tierra de Canaán y decir, bueno, esta es la tierra que Dios me dio para mí y ahora mis hijos van a tener un mejor porvenir. No. Lo que Hebreo nos dice es que Abraham estaba buscando una patria celestial. Esperemos un ratito. Entonces el premio de la vida cristiana o de la vida del llamamiento que en este caso Dios le hace a Abraham no estaba solamente en esta tierra, sino que estaba en el más allá. En una ciudad que Dios había preparado para Abraham. Esa es la Jerusalén celestial. Cuando leemos Apocalipsis, el capítulo 22, Dios está preparando una morada para nosotros. Y eso es lo que tenía por objetivo Abraham. Y como para Abraham el objetivo era la vida venidera, esa ciudad celestial que Dios preparaba, entonces él podía decir, voy a vivir como un extranjero en esta tierra. Dice la palabra de Dios que vivía en tiendas. ¿Usted sabe lo que es mudarse constantemente, ser un nómada? Muchos de ustedes sí, porque se han mudado 14 veces ahí, en la ciudad de Chicago. Se sienten como nómadas. Pero ¿cuál es el problema de mudarse? Hay muchos problemas. Yo me deprimo cuando tengo que mudar. ¿Por qué? Porque hay que sacar todo del lugar. Es como que uno nunca se puede sentar. Es como que uno nunca puede decir, esta es mi casa. Se está moviendo constantemente. Vive en caja. Estamos poniendo ahí los cubiertos y los juguetes de los niños en otra caja. Y ahí vamos y le pedimos a un amigo, ¿me puede ayudar a mudarme? Y ahí desaparecen todos los amigos. Nadie nos quiere ayudar. Es engorroso mudarse. Abraham vivió así toda la vida. Abraham nunca pudo decir, soy dueño y propietario de mi casa. Tengo una casa para mí. Nunca. Vivió como un nómada, sacando sus tiendas, tomándolas y moviéndose. ¿Por qué? Porque él no estaba apuntando a tener una mejor casa en este mundo. Él estaba apuntando a tener una vivienda, una patria que estaba en los cielos. Eso era lo que lo motivaba a él para sufrir todo lo que sufría. Esto también es cierto para nosotros. El creyente, como objetivo final, no tiene nada que en esta tierra nos pueda ofrecer. Pablo le decía a los romanos en el capítulo 8, el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pregunta para usted y para mí. Tu fe, ¿qué te mueve a alcanzar? ¿Te mueve a alcanzar solamente cosas que están en este mundo? Si la respuesta es solamente cosas que están en este mundo, no es una fe genuina. Una fe genuina nos impulsa a ir y apuntar a algo que está mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Es la Jerusalén celestial, la patria celestial que Dios nos ha dado. Esto es muy importante. Lamentablemente, no voy a decir qué país ni qué persona, pero tengo un conocido con el que me crié. Y entró en esta suerte del evangelio de la prosperidad, esta suerte de, bueno, Dios te hizo para que seas feliz y para que disfrutes la tierra y para que prosperes y para que seas rico. Y empezó caminando esos pasos. Y después entró una compañía donde le fomentaban eso y pronto empezó a olvidarse que el objetivo del creyente no es hacer dinero en este mundo, sino recibir el premio que Dios nos va a dar en ese mundo venidero. Y hice un post el otro día en su Facebook donde dice, buen domingo, ama a Dios, cuida a tu prójimo, hasta ahí vamos bien, vamos fantástico, pero así empiezan las mentiras, son medias verdades que después se distorsionan. Buen domingo, ama a Dios, cuida a tu prójimo, come bien, bueno, seguimos bien, come bien, lee libros, estudia por ti mismo, expande tu mente, haz las cosas mejor
y sé mejor. Y miren cómo termina. Finalmente, pero no menos importante, recuerda que tu inversión más grande eres tú mismo. Ay, ay, ay. Una persona que se crió en el Evangelio, que seguramente asiste a una iglesia. No olvides que tu inversión más grande eres tú mismo. Nada más opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Nuestra inversión más grande está en los cielos. Cristo nos dijo, voy pues a prepararme un lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Tu inversión más grande, querido y querida, no puede ser tú y yo mismo. Porque el momento que usted y que yo nos morimos, se acabó la inversión. Se acabó la inversión. ¿Quiere usted invertir? Invierta en el reino de los cielos, donde decía Jesús, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones hurtan ni minan. Hay un tesoro que usted puede construir, hay una inversión que usted puede hacer, y esa inversión está en el reino de los cielos. Y es una inversión que no hay banco que se la pueda confiscar, no hay crisis económica que se las pueda sacar, no hay prueba tan difícil en este mundo que se la vaya a robar. Lo que usted construye en Cristo, lo que usted construye en el reino venidero, se va con usted. Usted se muere y usted se lo lleva para el otro mundo. Pero si usted y yo empezamos a bajar los ojos y a apuntar a este mundo, entonces todo lo que nosotros aquí hagamos se va a quedar aquí. Y usted trabajó tantas horas extra, hizo tanto para dejar una cuenta bancaria a sus hijos, que no trabajaron nada, que no les van ni a lavar los platos, pero usted se fue y no se llevó nada. ¿Y quién se lo va a quedar? Sus hijos se lo van a quedar. Que ni trabajaron, ni se desvelaron, ni nada. Y le va a caer ahí del cielo. ¿Realmente quiere dedicarle a eso su vida a usted? Una fe genuina está fundada en la palabra de Dios, pero tiene por objetivo el reino venidero. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda epístola, ya preso, aparentemente en Roma, esperando su ejecución. Y le dice a Timoteo en sus últimas palabras, he peleado la buena batalla, más de 25 años de ministerio. Un hombre que vivió así como un extranjero, de ciudad en ciudad, apedreado, azotado, cuestionado por la misma gente que él ministraba. Y llega y dice, he peleado la buena batalla. He guardado, ¿qué? La fe. ¿Qué fe? Esta fe. Por lo cual, me espera, ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el juez justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero esa corona de justicia. Si hay algo que vamos a anhelar en este mundo, si hay un premio que vamos a anhelar en este mundo, que sea la corona de justicia que Dios nos tiene preparado en ese mundo que va a venir. Que no sea nada de este mundo, que no sea tener una mejor casa, un mejor auto, un esposo más flaco, una esposa más linda, no. Que nuestro objetivo sea poner nuestra vista en Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es el premio que quieres alcanzar? Algunos quieren ser aceptados por sus padres y viven toda la vida buscando esa aceptación que nunca recibieron de los padres. Para otros los tesoros son los hijos. Si le doy esto a mi hijo va a estar mejor y va a estar mejor, y después, sí, su hijo se cría con un montón de oportunidades, pero es un pagano. Para mí mi tesoro es mi carrera y que me asciendan en mi carrera, y cuando no te dieron ese ascenso que quizás te merecías, tu vida se cae a pedazos. ¿Cuál es el tesoro de tu vida? Si tu tesoro no es Cristo, te estás perdiendo. Te estás perdiendo. Y esto es lo que, déjenme que se los diga de corazón. Domingo a domingo les comparto la verdad de la palabra. Y estoy seguro de que aquí van a salir muchos, entró por aquí y salió por allí, pero cuando venga el día del juicio, Dios te va a decir, estuviste ahí sentado, escuchando
escuchándote. Y yo estaba llamando, va a decir el Señor. ¿Y tú qué hiciste? Mejor lo pienso para otro día. Hoy nos reímos, el día del juicio va a ser el llorar y crujir de dientes. ¿Cuál es el tercer aspecto de una fe genuina? Dijimos, en primer lugar, una fe que descansa en la palabra de Dios. En segundo lugar, una fe cuyo objetivo es la gloria venidera. En tercer lugar, el contenido de una fe genuina está lleno de poder. La pregunta para ti y para mí es, ¿cuál es el poder que tiene tu fe? Ay, esta semana el Señor me ha tocado con esta pregunta. Leandro, ¿cuál es el poder que tiene tu fe? Te voy a contar qué pasó. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue que probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Tenemos tiempo para cubrir todo este pasaje, pero estábamos considerando la vida de Abraham. Y el autor de los Hebreos trae un hecho trascendental en la vida de Abraham. Esto es Génesis capítulo 22. Dios ya tenía una relación con Abraham. En el capítulo 15 habían ratificado el pacto. Habían hecho un pacto. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Fantástico. Te voy a dar un hijo de la promesa. Se lo dio Isaac. Isaac era más que un hijo para Abraham. Isaac era el cumplimiento de la promesa de Dios. Cada vez que Abraham tomaba a Isaac en sus brazos y lo abrazaba, podía abrazar la fidelidad de Dios. Dios dijo que me iba a dar un hijo aún con 100 años y me lo dio. Y me lo dio. Ahora llegamos a Génesis 22 y Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac y llévale al monte y me lo vas a ofrecer en sacrificio. Imagina la mente de Abraham en ese momento. ¿Cómo? En primer lugar, Dios no requiere sacrificios humanos. ¿Qué le está pasando a Dios? Hay una gran diferencia con el mundo pagano. El mundo pagano sacrificaba un montón de niños inocentes. La diferencia con el Dios vivo verdadero, Dios nunca requeriría la muerte de un ser humano. Pero ahora Dios le está diciendo, ve y dame a tu hijo en sacrificio. Imagina la confusión que tenía Abraham. Abraham sabía, y nosotros sabemos en Génesis capítulo 9, que Dios nos dice que no nos matemos los unos a los otros. Y el que derrama sangre inocente, pues tiene que pagar por su vida. Abraham sabía eso. Ahora Dios le dice, toma al niño y llévalo a este monte y ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué nos dice la palabra? Que Abraham se levantó, y usa muchos verbos en hebreo para darnos esta idea de la urgencia. Se levantó y tomó al niño y puso el saco y las cosas en el burrito y llevó a sus siervos y emprendió el viaje 3 días hasta llegar al lugar del sacrificio. Y cuando van aproximándose al pie de la montaña, es muy interesante ver la fe de Abraham. Abraham les dice en Génesis 22, del 1 al 5, cuando ya están llegando a la montaña, miren lo que le dice Abraham a los siervos. Al tercer día, entra en el versículo 4 de Génesis 22, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham le dijo a sus siervos, miren lo que le dice Abraham, esperad aquí con el asno, con el burrito, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos, ¿y qué dice? Y volveremos a vosotros. A ver si entiendo bien. Tú quieres llevar al niño ahí, sacrificarlo y volver, y volveremos a vosotros. Abraham estaba diciendo, vamos a ir ahí. Y él en su momento estaba pensando,
en su mente pensar, lo voy a sacrificar, y de alguna manera los dos vamos a volver caminando, vivitos y coleando, a ustedes. ¿Qué nos dice Génesis 22:4? Nos habla de la fe de Abraham. ¿La fe de qué? De que Abraham creía en el Dios que resucita a los muertos. No me lo invento yo, vuelvo a leer el pasaje en Hebreos. Abraham creía en el Dios que puede resucitar hasta los muertos. Abraham pensaba, si yo lo sacrifico a este niño aquí, Dios tiene el poder para levantarlo de la muerte y devolverme. Y con esa fe es que él se aproxima al monte para sacrificar a su hijo. Y conocemos la historia, que cuando él levanta su cuchillo, ¿sabes qué le dice Dios? Detén tu mano y no le hagas ningún daño. Porque puedo probar que tu fe es genuina. Ese episodio es una tipología, es una sombra de ¿saben quién? Dios el Padre con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios también llevó a su Hijo, Cristo Jesús, al monte del Calvario y lo puso en sacrificio por nuestros pecados. La diferencia entre Abraham y Dios es que Abraham detuvo su mano por mandato divino, pero Dios mismo estuvo dispuesto a bajar su cuchillo y sacrificar a su Hijo por nosotros. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía que Él tiene tanto poder que puede hacer ¿qué? Resucitar a Jesucristo de los muertos. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que pasó. Una fe genuina, el contenido de una fe genuina está lleno de poder. ¿Qué poder? El poder de la resurrección. El poder que Dios tiene de levantar a los muertos a la vida. El poder que Dios tiene de tomar algo que está destruido y hacerlo de nuevo. El poder que Dios tiene de tomar una herida que está sangrando en nuestra vida por años y años y sanarla y convertirla en un memorial de refrigerio para nuestras almas. Ese es el poder de Dios. Ya sé que es tarde, pero todavía no terminé de darle lo que Dios nos ha preparado para nosotros en este año. No corre. 2 Corintios 4, 7 al 15. Vemos este poder de la resurrección en la fe genuina. 2 Corintios 4, 7 dice, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen esto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también, ¿qué dice? Creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, cuando tengo este poder de la resurrección, cuando mi fe está, cuando el contenido de mi fe tiene el poder de la resurrección, puedo decir lo que dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, usted cada vez me va viendo más viejo a mí. ¿Sabe qué? Está bien que eso pase. El hombre exterior se va desgastando. Se va desgastando. Y si yo me envejezco, usted también se está envejeciendo. Entonces yo solamente que yo no se lo digo. ¿Ah? El hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuál es el contenido de tu fe? Miren, les tengo que ser sincero. Cuando el Señor puso esta palabra en mi corazón, aunque se recibió una voz del cielo, la palabra de Dios, me di cuenta
que estaba cultivando una fe sin poder. ¿Saben por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque mi vida de oración es superflua, es superficial. Si yo verdaderamente creyera en el Cristo de la resurrección y tuviera fortalecida mi fe en el Cristo que puede hacer volver a los muertos a la vida, entonces oraría mucho más, le dedicaría más tiempo a la oración. En segundo lugar, me di cuenta que tenía una fe superficial en cuanto al poder que Dios nos da por las cosas que le pido a Dios. Cuando empecé a ver, Señor, ¿qué te estoy pidiendo? Te pido solamente cosas para mí. Y que me vaya bien aquí, que vaya bien allá, que mi esposa esto, que mi hija esto otro. ¿Es que acaso no me doy cuenta que tengo un Dios que levanta a los muertos a la vida? ¿Cómo puede ser que le esté pidiendo a Dios cosas tan superficiales? Le tengo que estar diciendo a Dios, Señor, levanta a los muertos que están caminando aquí en la ciudad de Chicago. Señor, levanta a mis familiares que están muertos. Levántalos a la vida por tu palabra. Señor, levanta a estos amigos que les he hablado por años y nunca han obedecido el mensaje del Evangelio. Señor, levántalos. Señor, levanta a los miembros de mi iglesia que están tirados y derrotados. Señor, levántalos. ¿Por qué? Porque el Señor puede hacerlo. Iglesia, nos está faltando la fe en el poder de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque los miércoles somos 15 o 20 personas. Si usted verdaderamente creyera en el poder de la resurrección, vendría ese miércoles del mes, movería todo en su calendario para inclinar su rodilla y decirle, Señor, yo sé que tú puedes. Amén. Iglesia, tenemos que cambiar. Nuestra vida de oración no puede ser tan frívola y superficial cuando tenemos un Dios tan poderoso. ¿Por qué me doy cuenta de que sigo teniendo una fe impotente? ¿Saben por qué? Porque le sigo negando a Dios en sacrificio a aquellas cosas que más me gustan. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo y ponlo en el altar. ¿Y qué hizo Abraham? Voy a ponerlo en el altar. Era su hijo más amado. Era una bendición que Dios mismo le había dado, una promesa que Dios le había hecho. Ahora Abraham estuvo listo de decir, Señor, aquí está, porque esto no es mío, esto es tuyo. Ahora nosotros nos olvidamos, tenemos un Dios que nos bendice y en algún punto de nuestra vida empezamos a amar más la bendición que Dios nos dio que el Dios que nos dio la bendición. Y en vez de abrazar a Dios, empezamos a abrazar esa bendición. Empezamos a querer tener a la familia con nosotros. Este trabajo es mío. Este auto es mío. Esta casa es mía. Y la empezamos a abrazar y abrazar. Y vamos dejando de abrazar al Dios que nos dio esas cosas. ¿Cómo sé que tengo una fe superflua y sin poder? Porque le sigo negando al Señor en poner en el sacrificio, en el altar del sacrificio, las bendiciones que Él me ha dado. Y quiero terminar con la fe de una persona que es muy especial para mí. Tengo 3 mujeres en mi vida. Mi madre, mi esposa y mi hija. Y 2 de ellas, mujeres de Dios. La tercera, vamos a ver, por la gracia de Dios. En una oportunidad estuve muy enfermo. Y pienso en ella porque pienso en estos 3 requisitos de una fe genuina. Una fe genuina descansa en la palabra de Dios. Una fe genuina busca ese mundo por venir. Una fe genuina descansa en el poder de la resurrección de Dios. En un tiempo me enfermé mucho, quizás ya se lo he compartido en otras oportunidades. Al punto de que me estaba muriendo, soy muy débil de mis pulmones, mi vía respiratoria. ¿Y qué hace ahí, pastor? Y bueno, la gracia de Dios. Hierba mala no muere. Era niñito, era pequeño. Y mi madre ya estaba desesperada, había morido con los doctores posibles en la ciudad. Parecía que no había un tratamiento para mi condición. Y mi madre en un momento se quiebra. Y estaba muy, muy mal. Estaban todos preocupados porque decían, este chico se va a morir. Y mi madre sale a caminar y le dice, Señor, si usted me da a este niño,
Usted le preserva la vida a este niño. Yo voy a ir con este niño para que él le sirva a usted todos los días de su vida. No lo voy a querer para mí, lo voy a poner para usted. Y Dios hizo un milagro en mi vida y me salvó. Y por los siguientes años seguí sufriendo otras condiciones en mi pulmón, pero aquí estoy y me estoy coleando. La fe de mi madre, que trascendió su propia vida. Ella puso a su hijo, en este caso yo, en el altar de sacrificio. Señor, es usted. Y si usted lo salva, yo ese niño no lo quiero para mí. Y sabe que se cumplió. Dios tomó su voto y le dijo, ok. Porque yo ahora estoy más de 5.000 millas de distancia de ella. Estoy llevando mi vida adelante en un país extraño para ella, en un país donde se habla un idioma que ella no conoce. No puede venir siempre, es caro venir a vernos y estoy llevando mi vida adelante. Estoy llevando mi vida adelante para Dios y no para ella. Ahora su fe, una fe genuina de una mujer, quiso poner las cosas en su lugar, produjo fruto. Yo estoy aquí hoy con ustedes compartiendo la palabra de Dios, no por mi, el pastor Leandro es un buen niño, no, usted no sabe lo que yo es. Estoy aquí por la fe de esa mujer, por la fe de mi madre. Y tantas veces he querido resistir el llamado de Dios y Dios no me ha dejado. La fe de mi madre.